amados, Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel Romero y estamos pastoreando una iglesia en el estado de Hidalgo juntamente con mi esposa y se llama la iglesia Ríos al Desierto, Jaltepec. Quisiéramos agradecer también la oportunidad, el privilegio que nos conceden los pastores Carlos y Olivia de poder transmitir en este tiempo un mensaje a su corazón. También mandamos un saludo, un abrazo a todos los amigos, hermanos en Cristo, amados pastores de CFN AR, y bueno, deseamos que este tiempo sea de bendición. La palabra que queremos compartir la hemos titulado como Sueños en la Adversidad. Cuando pensamos en adversidad, simplemente basta con mirar lo que está ocurriendo hoy en día. En el mundo, la economía, la salud, la inseguridad, la incertidumbre, los valores, las familias. Es un tiempo de adversidad, es un tiempo complicado. Sin embargo, como hijos de Dios, no debemos de olvidar las palabras de nuestro Dios, sus promesas, sus bendiciones, los sueños que Dios nos ha dado como iglesias, como hijos de Dios, como familias, etc. Cuando nosotros estamos hablando de sueños, quiero referirme a los sueños que provienen de Dios. ¿Por qué podemos soñar en algo más grande o aspirar a algo que proviene de Dios, que va por encima de nuestra realidad? Creo que Isaías 55, verso 9, nos da la apertura o nos da la pauta para poder aspirar a algo mejor en el Señor. Nos dice la Escritura que cuantos son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor, sus pensamientos más altos que los nuestros. Entonces, cuando nosotros anhelamos, cuando nosotros aspiramos o soñamos en los caminos de nuestro Dios, está sucediendo algo. Nuestro corazón está despertando un vivo deseo porque la obra de Dios crezca. Y un día escuché a un hombre de Dios hablar a otra persona y le decía de parte del Señor, ser un soñador es algo bueno. No significa que tu corazón esté lleno de orgullo, significa que Dios está haciendo nacer en ti algo. Y yo creo que la iglesia tiene esta característica. Dios ha hecho nacer en nuestro corazón su palabra, sus propósitos, y anhelamos, soñamos que el reino de los cielos sea extendido. Anhelamos por ver el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Hoy quisiera hablar entonces de José el soñador. Quisiera referir su vida porque José fue alguien que en medio de la adversidad su corazón mantuvo siempre los sueños, las promesas de parte de Dios. Quisiera iniciar mencionando el significado de José. José en el original, Yosef, significa que él añada. Y esta palabra Yosef es el futuro de la palabra Yasaf. La palabra Yasaf significa añadir o aumentar. Y a menudo esta palabra se utilizaba para continuar haciendo algo, para dar continuidad de una acción, de algo que se estaba haciendo. Cuando pensamos en José, entonces entendemos que Dios lo conectó desde el mismo momento donde Dios lo formó. Dios puso un nombre en él y él puso un llamado, un propósito. ¿Por qué? Porque este José, el soñador, se estaría vinculando, estaría conectando el significado de uno que iba a añadir o que iba a aumentar con aquel que iba a recibir sueños, aquel que iba a recibir un entendimiento, una revelación de un evento futuro que Dios tenía preparado para él. La palabra Yasaf también traduce a las siguientes palabras: alzar, añadir, aprovechar, aumentar, bendición, concebir, crecer, multiplicar, reanudar y superar. Es decir, José sí iba a pasar tiempo de adversidad, pero José sería uno que tendría estas mismas características, uno que iría en aumento, uno que sería capaz de hacer crecer o de multiplicar, uno que podría superar la adversidad. Amados, creo que como hijos de Dios tenemos el mismo propósito en la vida. Tenemos que entender que Dios nos ha llevado en un entendimiento de crecimiento, de superar adversidad, de aumentar, de multiplicar. El deseo de Dios, Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice la Escritura, hasta que el día es perfecto.
Amados, entonces la iglesia, sus hijos, los justos, sus caminos deben de ir en aumento. Amada iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que proseguir a la meta, tenemos que avanzar al lugar a donde Dios nos ha llamado. Y las cosas que se han despertado en algún momento en nuestro corazón, las palabras que Dios puso, que impartió en nuestra vida, los sueños, los anhelos, no pueden ser detenidos, no pueden ser desechados por la adversidad. Por el contrario, entonces José se vuelve un modelo de aquel que, a pesar de la adversidad, supera en su manera de vivir. Y vamos a estudiar un poquito más de esto. Quisiera mencionar a 4 actores principales en cada tiempo que Dios toma a alguien, lo escoge, le da un propósito y Dios lo lleva a un cumplimiento. Vamos a encontrar primero que hay un nombre y en el nombre hay un llamado. José tenía un llamado, pero amado, tú también has sido llamado de parte de Dios. También en José hubo un sueño, hubo sueños que venían de parte de Dios y le estaban trayendo una revelación del propósito de Dios para su vida. Estoy seguro que Dios te ha hablado y que Dios ha puesto aún en el pasado y ahora mismo quizá cosas en tu corazón que se han despertado en los caminos de Dios conforme a su voluntad. Pero también hay un tercer actor en medio de alguien que tiene un llamado, que hay un propósito. Siempre va a haber alguien que quiere estorbar. El adversario, el enemigo va a querer estorbar, va a querer desbaratar el plan de Dios. Pero finalmente, el cuarto actor, tenemos a un Dios fiel y vemos que eventualmente Dios siempre cumple. Lo dijo, lo prometió y lo hará. Las circunstancias, la adversidad no te debe de distraer, no debe de matar tus sueños, tus aspiraciones en tu corazón. Por el contrario, deseamos que este tiempo sea para levantar nuevamente lo que Dios había colocado en el corazón. Vamos a leer por favor Génesis 37, verso 3 al 5. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que ellos veían, sus hermanos, cómo el amor del padre estaba sobre José. Ellos habían visto cómo el padre le había vestido con una túnica de colores. Y eventualmente ellos le aborrecieron y no le podían hablar en paz. Había confrontación, había contienda. ¿Sabes? El enemigo actúa de esta manera, nos aborrece. ¿Por qué? Porque tenemos algunas de estas mismas características como hijos de Dios. Tenemos el amor del Padre, el amor que nos ama, que nos cubre, que nos envuelve. El enemigo nos aborrece también porque nos ha dado vestiduras de gracia, de salvación, de misericordia. Ha dado dones, ha dado características muy peculiares, así como esta túnica de diversos colores. Y entonces también el Señor le dio un sueño a José. Y dice que José lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Si algo le abofetea al enemigo, si algo detesta al enemigo, el adversario, es saber el futuro de él y el futuro de los hijos de Dios. Hay algo que al enemigo le enoja, le enfada y que va a intentar vez tras vez truncar, romper el sueño que Dios tiene preparado para sus hijos. El adversario siempre va a estar ahí, luchando en contra de ello. Si podemos mencionar la vida de Moisés, Moisés venía con un propósito y una vez más el enemigo intentó acabar con ese sueño, con ese propósito, y hubo una matanza muy fea de pequeños, niños inocentes, a causa del deseo tan fuerte del adversario por romper con los sueños, los planes de Dios para sus hijos. Si pensamos en la vida de Jesús, ocurrió lo mismo. Jesús, una vez más, experimentó también persecución y el adversario también trajo muerte. Ahora con José encontramos el mismo patrón de conducta, el aborrecimiento, pero no solamente como, me cae mal, era un aborrecer hasta la muerte. ¿Por qué? Porque José tenía un llamado, tenía un propósito, pero el adversario también quería destruir. Entonces, si vemos el contexto, la Escritura nos muestra que los hermanos tenían de por sí ya mala fama y aborrecieron a José por algunas de estas cosas: sus sueños,
sus palabras y el amor de su padre. Y dice la Escritura también que sus hermanos le tenían envidia. El adversario nos aborrece por las mismas cosas, por los sueños que Dios ha despertado en nuestro corazón, por las palabras que expresan lo que Dios puso aquí adentro, y nosotros confesamos y decimos sí y amén a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él ha prometido, pero también por el amor del Padre, por lo que Él nos ha dado y cómo nos ama y cómo nos cuida. El adversario va a tener siempre la misma manera de trabajar. Si vemos la vida de José, empezó a planear mentiras, hubo una estrategia para arruinar a José. Es el mismo tiempo donde el diablo está intentando buscar estrategias para arruinar los sueños en el pueblo de Dios, pero Dios siempre nos va a llevar adelante, amados. Entonces Él va a querer estorbar, el enemigo va a querer ser una piedra de tropiezo, va a querer acabar con tu vida. Mira lo que dice en el capítulo 37 de Génesis, ahí mismo, 18 al 20. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra Él para matarle. Una vez más, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Es la misma herramienta que está buscando matarle, pero no solamente de manera personal, también los sueños. Sabía que si moría José, morían los sueños también. Así como el adversario sabía que si Moisés moría, podía intentar acabar con el sueño de Dios, de un libertador, lo mismo con Jesús. Entonces intentaron matarle, el enemigo estaba inspirando a sus hermanos, verso 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Recientemente mi esposa estuvo compartiendo con los jóvenes una palabra muy similar: veremos qué será de sus sueños. ¿Qué será de sus sueños? Amada iglesia, el enemigo no solamente desea acabar contigo, desea acabar con el sueño de Dios. Sabe que si logra derrotarte a ti, sabe que si logra aprisionarte en una cisterna, si logra ponerte límites, barreras donde tú no puedas salir, entonces tus sueños van a ser truncados. Pero la historia continúa, la historia avanza. Llama mi atención esta frase: he aquí viene el soñador. Cuando nosotros vamos al original, la concordancia Strong habla en esta frase el soñador en dos partes. La primera palabra tiene que ver con el significado es dueño o poseedor. La segunda es sueños. En el uso más significativo, el término tiene que ver con visiones y sueños proféticos. Una vez más, tiene que ver con un medio de revelación de Dios al corazón del hombre. Pero cuando le describen, ahí viene el soñador, está diciendo, entonces ahí viene el dueño de los sueños, ahí viene el poseedor de los sueños. Es maravillosa esta frase, esta idea me encantó, porque aún el mismo adversario sabe cuando nosotros tomamos la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Él mismo estaba describiendo que la vida de José no era alguien como un solo soñador, era alguien que había poseído, que había sido dueño de esos sueños, se le habían otorgado y a él le pertenecía. Amada iglesia, hay sueños que Dios nos ha entregado, hay sueños y promesas que Él ha extendido, y una vez más necesitamos ser aquellos que poseen los sueños que provienen del corazón de Dios. Seguimos en el mismo pasaje, versos 22 al 24. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis la mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y bueno, la historia continúa, pero dice el verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué es lo que intentaron hacer? ¿Qué es lo que el enemigo intenta hacer? Dice, intentaron matarle, pero en la misericordia de Dios, Dios le libró de la muerte, conservó su vida. Le quitaron su túnica de colores, quitaron
intentaban lastimar su identidad, intentaron romper ese regalo, ese don del Padre sobre su vida, las vestiduras de colores que había puesto. Amado, ¿sabes qué es lo que el enemigo intenta hacer? Intenta proferir muerte sobre la vida de los hijos de Dios. Y si no logra matarlos, va a intentar despojarlos de las vestiduras con las que Dios le vistió. Y si no logra todavía detener eso, va a intentar meterte en una cisterna. Así es como estuvo operando con José. Entonces, José perdió algunas cosas. Ciertamente, José fue separado de su padre. José fue despojado de su vestidura, esa túnica. José fue puesto en un lugar de prisión. ¿Sabes? Pero hay algo que el enemigo no pudo hacer. No pudo separarlo de esa relación personal con su Dios. Y esa fue la clave. Amados, en este tiempo el enemigo busca atemorizar, poner muerte. El enemigo busca despojarte de esas vestiduras de gracia, de las características con las cuales Dios te vistió, los dones, el llamado que Dios puso en tu vida. Busca lastimar tu identidad. Y si no, va a buscar poner límites. Hoy en la pandemia, ¿verdad?, que actualmente estamos atravesando, a veces nos sentimos así, como en una cisterna. Pero sabes, Dios sigue obrando para bien. El siguiente actor, en una de las frases que sobresale es: ¿qué será de sus sueños? El enemigo estaba interesado en esos sueños. Una vez más, la vida de los hijos de Dios. El enemigo está interesado en destruir, desbaratar esos sueños. Entonces, el enemigo llevó al siguiente paso, al siguiente nivel, la vida de José, vendido como esclavo. La esclavitud. ¿Sabes? El enemigo va a buscar diferentes estrategias, va a buscar causar caos o adversidad, pero tenemos que recordar entonces el cuarto actor en esta historia, un Dios fiel. Un Dios fiel que siempre tiene un cumplimiento. José el soñador, al igual que Jesucristo, tenían una revelación de su identidad y su llamado. Su nombre, como ya lo mencionamos, José, pero también el soñador, con el futuro estaban conectados. Jesucristo, Jesús, el Salvador, y el Cristo, el ungido de Dios, para traer y manifestar el reino de los cielos en esta tierra. Encontramos una revelación vez tras vez de Dios a sus hijos, a su pueblo. Creo que son días donde la Biblia dice que vendrían también sueños y visiones. El Espíritu Santo sería derramado. Creo que Dios está deseando traer confirmación al corazón de sus hijos, a los cuales les ha llamado, pero también desea despertar una vez más sueños, aspiraciones, anhelos de servirle. Y las cisternas no le va a detener y nada va a poder detener lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Amada iglesia, yo te quiero invitar, pon tus ojos, hermano, pon tus ojos en el Señor, en el Dios fiel. Ahora, hay algo que conectó la fidelidad de Dios con el cumplimiento de sus sueños, y esto fue la manera de vivir de José. José vivió como un hombre fiel delante de Dios y delante de los hombres. Y vamos a encontrar en diferentes momentos, vez tras vez, la misma frase: mas Jehová estaba con José. Decíamos, el enemigo le despojó de muchas cosas, pero hay algo que él mantuvo: su relación con Dios. Hay algo de donde no le pudo separar. Dios estaba con él. El capítulo 39 de Génesis nos habla eventualmente, en muchas de estas ocasiones, la frase se repetía vez tras vez: mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. José atravesó muchas situaciones difíciles, como muchos sabemos, conocemos, pero Dios estuvo con él. Dice también la Escritura que Jehová lo bendijo. Él aprendió a cuidar lo que no era suyo y fue esforzado, mantuvo un corazón siempre limpio y correcto delante de Dios, agradándole. Y en la adversidad forjó su carácter. La adversidad le ayudó a probar lo que había en su corazón y manifestó que estaba capacitado, que estaba listo para el propósito de Dios. Dios fue desarrollando su vida en los quehaceres cotidianos, en las diversas labores, en la casa de Potifar, en la cárcel,
también delante de todo el imperio egipcio. Entonces, cuando nosotros pensamos en la vida de José, también debemos de reconocer que él fue uno que mantuvo un corazón correcto delante de Dios. Amado hermano, quiero invitarte a que mantengas siempre un corazón correcto delante de Dios, a pesar de la adversidad. No vemos a José renegando, no vemos a José buscando otras salidas, buscando caminos más fáciles. Vemos a José manteniendo una relación con su Dios, y su Dios estuvo con él, vez tras vez tras vez. Y todo lo que se le concedió que se le pusiera en la mano, él lo hacía prosperar. José llegó a ser bendición para todo aquel al que él servía. Amada iglesia, amado hermano, creo que el mismo propósito ha sido para cada uno de sus hijos. Que seamos bendición a donde Dios nos ponga, que seamos de luz, que seamos aquellos que hacen prosperar con la mano de Dios lo que Él pone en nuestras manos. José fue alguien que experimentó la misericordia y la gracia. Amados, necesitamos experimentar su misericordia y su gracia en nuestra vida. Entonces, la vida de José se mantuvo a pesar de las dificultades. Él supo mantener su identidad como hijo de Dios. A pesar del tiempo de esclavitud, él sabía que tenía un Señor, un Dios que le amaba, que le cuidaba. El amor del Padre en lo natural seguramente lo atesoró, seguramente atesoró también los sueños que Dios había puesto en medio de la adversidad. Este es un tiempo donde tenemos que volver a tomar esas palabras, tenemos que volver a sacar lo que Dios habló en nuestra vida. Las cualidades, que Dios puso en nuestra identidad, las características, los dones, los motivos, los anhelos en nuestro corazón. Yo quisiera concluir hablando de ese corazón que se mantuvo en fe, ese corazón que se mantuvo íntegro, fiel, en una buena mayordomía y sobre todo buscando la presencia de Dios. Amados, creo que son las cosas que hoy podemos tomar. Quizá hoy la iglesia está cerrada, hoy nos sentimos en una cisterna, hoy a veces sentimos que hemos perdido algunos de los dones, de los ministerios, de personas que estaban a nuestro lado. Quizá hoy nos sentimos lejanos, un poco separados de cierto afecto con los que amábamos, ¿verdad? Que hoy con estos límites, pero a pesar de todo, tenemos a un Dios que está a nuestro alrededor. Y el final de la historia es que Dios fue fiel. Y Él cumplió lo que tenía preparado para la vida de José. Amado hermano, mantén una fe en tu corazón. Mantén un anhelo, mantén un sueño. Mantén un corazón íntegro. Mantén una vida de fidelidad. Cuando pensamos en aún la esclavitud, ¿verdad? Como la prisión, fue vendido como esclavo José. Y eventualmente en la Escritura encontramos que aquellos que eran esclavos fueron aquellos que perdieron su gozo, colgaron sus arpas. Amada iglesia, es tiempo de encontrar en medio de ese lugar de prisión, como Pablo y Silas, la libertad que nos da encontrar a Dios en la alabanza, en la oración. Tenemos que hacer que en medio de la circunstancia donde tú estés, sigamos buscando a Dios, sigamos reconociéndole. Dios quiere hacer prosperar nuestras manos, lo que Dios quiere poner a nuestro cargo, a nuestra responsabilidad. Si tienes algún ministerio, si tienes un hogar, si tienes un empleo, sé un buen mayordomo, sé fiel. José desarrolló su carácter en la adversidad. Creo que la iglesia está desarrollando carácter también en estos tiempos difíciles. Y finalmente, solo quiero mencionar que al final, la historia, Génesis 41, vemos cómo Faraón entrega un anillo en la mano de José, dándole autoridad para tener gobierno sobre todo el imperio egipcio. Él era el segundo al mando. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Este principio, que aquellos que son fieles en lo poco, Dios les concederá más. Amado, que la adversidad no te separe de la obra a la que Dios te ha llamado. Que la adversidad no limite tu ministerio, los sueños que ha puesto Dios en tu corazón, que en algún momento se surgieron, se levantaron. Tú has sido llamado a superar la adversidad. Tú has sido llamado a ir en aumento. Tú has sido llamado a ir por encima de la adversidad.
creyendo que Dios está a tu lado. Quisiera orar para despedirnos en este tiempo. Padre amado, quisiera rogarte por cada uno de tus hijos que hoy están escuchando este mensaje. Padre, hay algunos, Señor, que en su corazón has puesto sueños, deseos, anhelos, y que quizá hoy están en duda, quizá hoy hay incertidumbre, hay confusión. Dios, queremos recordar de la vida de José. José fue uno que se atrevió a mantener sus sueños a pesar de la adversidad. Y el adversario, el enemigo, no le pudo destruir, no le pudo arrebatar su comunión, ni su llamado, ni su propósito. Padre, quisiera rogarte que hoy vuelvas a confirmar en el corazón los sueños, los anhelos, las promesas que has hablado a tus hijos. Padre, y que la adversidad simplemente sirva para forjar el carácter, para desarrollar madurez, para superar, para ir adelante, Señor, en tu gracia y misericordia. Señor, te ruego que nos recuerdes de esas vestiduras de gracia que has puesto en nuestra vida, de salvación, de misericordia. Así como leemos como al final, no solamente Faraón dio un anillo en la mano de José representando autoridad, sino también le hizo vestir de ropas de lino finísimo, dice la Escritura, y un collar de oro en su cuello. Una vez más, creemos que ser fieles hasta el final tendrá su recompensa, Señor. La adversidad no nos va a detener. La adversidad, Señor, no va a matar los sueños. Nosotros creemos en tu fidelidad. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.